¿Qué va a pasar cuando él está Bueno, en la lista? cuando escriban la lista lo van a tachar y esa tacha va a proceder, pero la fórmula no se cae. O sea, la estrategia que parece que está construyendo Martín Vizcarra es la siguiente. No es candidato presidencial, porque si es que efectivamente la Corte no se pronuncia. Estamos conectados con Fernando Tuesta Soldevilla, es jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Exitosa. Gracias por la invitación. Fernando, hay toda una controversia con respecto a si RENIEC violó o no violó la ley de protección de datos personales con la publicación de la lista esta, ¿no es cierto?, del padrón inicial. Y lo que ellos dicen es un ratito, lo que estamos haciendo es cumplir una ley que el Congreso dio. Entonces el Congreso da una ley que nosotros estamos obligados a cumplir y cuando la cumplimos se quejan porque supuestamente estamos violando la ley de datos, de protección de datos personales. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, como bien has señalado y ya otros también han adelantado, hay un conjunto de modificaciones que ha llevado a que RENIEC justamente muestre a nivel público en base a dos ideas centrales, ¿no? Que las propias personas puedan verificar sus datos que estarían en el padrón y además tener la posibilidad del derecho de tacha a terceros, ¿no? Entonces, esa era la idea central inicial, pero esto es un recorrido de varios años en donde se han ido modificando las normas, amparado, claro, en esto de por un lado la transparencia, pero por otro lado, y en tu presentación hiciste colocaste un tema que es claro, ¿no? El contexto de seguridad, que no se tuvo en el momento en que las leyes se fueron aprobando. Y yo creo que ahí también tienen responsabilidad el gobierno y el propio Congreso, porque se sabía que esto iba a suceder. Es decir, se tenía que mostrar, digamos, en base Exitosa. a la transparencia basada en la ley, esta información que ha removido pues todo este tema y ha puesto lógicamente en un nivel de vulnerabilidad a todos los peruanos. Pero es lamentable que esto ocurra porque no ha habido previsión sobre todo, ¿no? Y en Claro. segundo lugar, en un momento en que la criminalidad, todos sabemos, pues está en un nivel espantoso. Entonces, hay una pregunta que quizá uno podría hacerse, ¿no? ¿Qué vas a valorar? ¿La transparencia por un lado o la seguridad? Y la mayoría de gente estaría dispuesto a lo segundo, obviamente a lo segundo, pero para eso hay normas que, claro, el tema en la administración pública es que si es que no cumples la norma, Claro. tienes tienes que, Claro, porque fíjate lo te que está pueden pasando, ¿ah? sancionar, ¿no? La Junta Nacional de Justicia ya han anunciado que la Junta Nacional de Justicia abriría un proceso indagatorio sobre la jefa de RENIEC por la revelación de datos personales. Pero si la jefa de RENIEC o RENIEC no hubiera publicado esta lista en las condiciones que manda la ley, que son estas, ¿no es cierto? También lo También hubieran le tendría que denunciado. abrir proceso. O sea, estamos en un mundo de locos acá, ¿no? No, porque además, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones establece cuáles son los datos que tiene que entregar para que el jurado pueda cumplir con su función de fiscalización del padrón electoral, que es su encargo. Y efectivamente, tú empiezas a pensar acá, es un entramado que termina Exitosa. perjudicando al ciudadano. Ese es el tema. Incluso si es que supongamos que René no lo hubiera hecho, eh,
se iba a denunciar seguramente a la jefa de RENIEC ante la Junta Nacional de Justicia. Habría alguien que por ahí lo iba a hacer, por más que ahora suena absolutamente razonable que lo principal es la seguridad ciudadana. Pero así estamos, Nicolás, tú bien lo has dicho en tu presentación, lamentablemente. Lamentablemente. Y van a haber más cosas, ¿ah? Nicolás, van a haber más cosas, como por ejemplo, las modificaciones que ha hecho el Congreso va a llevar, por ejemplo, a este tema del recuento de votos. Eso va a ser un problema. El año 63, mira, tan lejos, 1963, lo que se hizo es modificar para que el acta es la que consigne el resultado del escrutinio y los votos se rompen, ¿no? Se Se destruían. destruyen. Esto es lo que se ha llamado coloquialmente el acta mata voto. Y así hemos pasado todos los procesos electorales hasta el 2021, hasta que se modifica por este discurso del fraude. Entonces dice, vamos a tener votos para poder verificar. Suena razonable en principio, pero no lo es, si no nos hubiera dado esa norma, porque lo que ocurrió es que, claro, ahora sí se abre otra puerta de peligro sobre la sustitución de votos. Claro que los organismos electorales están obligados a tomar las medidas, Claro. pero algo que no ocurra bien, los Exitosa. castigados van a ser los organismos electorales nuevamente, ¿no? Fernando, tenemos que ir a la pausa y te rogaría que te mantengas conectado para terminar sobre este tema del recuento de votos, pero para hablar también sobre el cierre. Es hoy, ¿no es cierto? El cierre de la inscripción de las candidaturas y el tema de las primarias. Por favor, mantente conectado porque yo creo que hay mucho interés en saber sobre este tema, ¿no? En estas elecciones tan raras, tan complicadas que vamos a tener. Vamos a la pausa. Estamos conectados vía Zoom con Fernando Tuesta Soldevilla, es jefe de la OMPE y politólogo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fernando, hoy vence el plazo para que los partidos inscriban a sus candidatos, ¿no es cierto? Sí. Y esto es revelador de lo que son los partidos, ¿no es cierto? Porque mucha democracia, digamos, no hay, ¿no? Mira, el año 2019 se reforma la ley de partidos políticos para establecer una sola modalidad, que eran las PASO, que tenían como propósito 4 efectos muy necesarios para los partidos y en general para las elecciones y los ciudadanos. La intervención de todos los peruanos en el momento de votar. Por lo tanto, iba a haber un alto nivel de Exitosa. participación. En segundo lugar, la legitimidad que eso justamente te coloca al participar mucha gente. En tercer lugar, el nivel de competitividad, porque la inscripción al interior de los partidos era individual y el voto preferencial era al interior. Y cuarto, la función de reducción. Vale decir, había un umbral, si los partidos no pasaban ese umbral, pues se quedaban en el camino y solamente pasaban, digamos, los que tenían atracción o por lo menos atracción electoral. Resulta que los partidos no les gustaban las PASO, porque perdían el control de la designación y la elección de los candidatos. Y lo que hicieron es modificar, eliminaron las PASOs y dijeron, hay 3 modalidades y el partido puede elegir la suya. Resulta que de los 39 partidos, 37 lo van a hacer por delegados. El APRA lo va a hacer cerrado para sus militantes, pero de manera directa, elección directa, no intermediada por delegados. Y Renovación Popular lo va a hacer también de esta manera, pero no porque escogió, sino porque no actualizó su reglamento y se ve obligada a hacerlo de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto y para que entiendan quienes nos están viendo y escuchando? Que esto que se está presentando hasta el día de hoy son las llamadas precandidaturas
que competirían en estas elecciones. Pero resulta que como en casi todos los partidos van a haber, son candidaturas únicas. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, el señor César Acuña es el candidato a la presidencia Alianza para el Progreso, va a pasar al lado de los que sean designados senadores, diputados, directamente. Las elecciones van a ser un formalismo que hubiera sido mejor que los partidos se entreguen la lista y se inscriban, y no este costo al erario nacional que nos cuesta a todos, que es puro formalismo, puro formalismo. En primer lugar, ¿va a haber participación? No, porque en esta oportunidad los organismos electorales no van a intervenir, y no sabemos cuántos van a votar para elegir los delegados. En segundo lugar, no va a haber competencia porque ahí está, tú los estás viendo, se están publicando en los medios. Dice el partido X, este es el candidato presidencial para Senado, para diputado, ya están designados. Va a haber algún filtro. Quienes hicieron la ley dicen, claro, es el 10%, más de lo que estaba en la ley que ustedes propusieron, 10%. Si no pasas el 10%, te quedas en el camino. Pero ¿sabes a dónde va ese 10%, Nicolás? En la de delegados. No en la elección de los delegados, sino en la asamblea de delegados. ¿Cuántos son los delegados? El que dice el estatuto del partido. ¿Cuánto es el número máximo, Nicolás, que ha puesto un partido? 105, que es Fuerza Popular. Vale decir, si en la asamblea de delegados van 11 personas, el 10% de 105 es 10.5, 11. Si van 11, siguen en carrera. Es decir, de los 39, los 39 van a seguir en carrera. Entonces, no se va a cumplir ninguno de los elementos que contribuían antes con las PASO, y muy por el contrario vamos a tener 39 organizaciones que seguirán en carrera las 39. Y peor aún, se reestableció nuevamente el voto preferencial, motivo por el cual, y con esto termino, ¿sabes? Va a haber, ustedes ya han visto la boleta o cédula grande, que es más o menos una A3. Van a ser 5 columnas de 5 elecciones, donde tú vas a marcar por 5 veces, pero además, como hay voto preferencial, 7 votos preferenciales. Esto suma 12 marcas que tienes que hacer una boleta en un minuto que te da la ley en la Cámara secreta, y donde si tú quieres además combinar tu voto, mira, ni nosotros que estamos, digamos, cercanos al quehacer político, no observándolo, vamos a tener dificultades. Imagínate lo que va a hacer eso en una votación. Claro, ahora, lo que es significativo es esto, como esto que está pasando como revelador de la real situación de la política y de lo que son los partidos. O sea, tú recuerdas que cuando hubo, es decir, se suponía que había, ahora se establecían mínimos de participación, creo que ahora es el 10%, ¿no es cierto?, de los afiliados, ¿no? El mínimo que tiene que participar. Pero en la última vez que hubo un nivel de consulta a los afiliados, el nivel de participación era del 2%, del 3%. ¿Tú recuerdas? ¿Tú recopilaste esa cifra? 5%. ¿No? 5%. Por Dios. 5% de los militantes, decían los partidos, ellos decían, sumados, que tenían 1.600.000. En el momento que fueron a votar, solamente el 5%. Uno se puede preguntar, ¿cómo un militante no va a ir a votar si es quizá el acto más importante que va a tener de acción directa dentro del partido? ¿Qué ocurre? ¿Por qué solamente va 5%? Por 2 razones, Nicolás. La primera, porque ya no hay incentivo, porque ya están elegidos. Hay pues candidaturas únicas, listas únicas. ¿Para qué voy a ir y movilizarme si ya está decidido? Y en segundo lugar, es que lo más, digamos, triste, es que esos padrones son inflados. Son inflados. Esos padrones no son reales. Un partido en el Perú, por ejemplo, de la lista que hay, algunos dicen que tienen 280.000 militantes. En el Perú de hoy
No creo que un partido tenga militantes activos más, estoy alargando, 10.000, en el mejor de los casos. No hay, no hay. Entonces, los partidos no pueden decir, sí, esto contribuye a que participen nuestros miembros. Bueno, van el 5%. Y esto va a ser peor, porque es formalismo. Y yo te doy la razón cuando tú dices, ya, hay 39 partidos inscritos, pero hubo la posibilidad de hacer alianzas, Nicolás, coaliciones, pero han preferido ser todos cabeza de ratón. Hay solamente 3 alianzas. Se ha reducido de 43 a 39. Y doy un ejemplo como en otros países, habiendo muchos partidos, la situación cambia. En Argentina, en el año 2023, habían 55 partidos. ¿Pero qué ocurrió? Esos 55 se reunieron en 5 alianzas. Y entonces la cosa es distinta, porque ya hay un debate claro de que hay 5 posiciones. No, claro, que se Tú bien lo juntan has dicho además, también, claro. una cosa es pues 39, ¿no? 39. Claro, porque lo correcto hubiera sido, lo razonable y sobre todo en el contexto de crisis que estamos, o sea, porque es compleja la situación. Tenemos por un lado una crisis agobiante, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la inseguridad, con algo que mucha gente no quiere ver, que son las dificultades económicas que pasan demasiados peruanos, pero en fin, eso también está ocurriendo. Pero por el otro lado tienes enormes posibilidades como país que no puedes dejar pasar, que tienes que aprovechar y que este es el momento. Entonces, por las dos razones, la negativa y la positiva, necesitarías esa confluencia, ¿no es cierto?, para garantizar gobiernos fuertes, ¿no?, que sean capaces de asumir el reto. Pero eso supondría alianzas, pero supondría participación, porque ¿quién va a decidir en una alianza la candidatura? Los militantes, los activistas de los partidos, la democracia, pero no pueden con eso. O sea, ¿quién va a ser el candidato de Fuerza Popular cuyo símbolo es la K? A ver, adivinen. ¿Quién va a ser el candidato de Renovación cuyo símbolo es la R? Que no sé, se parece a la primera letra con la que empieza el nombre del dueño del partido, Rafael, ¿no? O sea, ya se sabe. Y en la izquierda por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Pero además, pero tú imagínate lo siguiente. Vamos a dejar de lado ya los candidatos presidenciales, porque en algunos partidos hay claramente pues un líder. Pero tú te imaginas si se hubieran unido 7, 8 partidos de centro, 4 o 5 de izquierda, 4 o 5 de derecha. Los candidatos que ahora nos están proponiendo, o los precandidatos, de esos 5 partidos de derecha, podrían sacar de repente una lista interesante de derecha, de repente una lista interesante de izquierda. No, ahora lo que tú tienes es una franja pequeña de repente de políticos con experiencia y algunos con cualidades, pero un montón, la mayoría, como se ve en este Congreso, de gente que viene de otros ámbitos fuera de la política o dispuestos a ser portavoces, portadores, canalizadores de intereses pues mercantilistas, por no decir que ahora yo creo que nadie dudaría que puede ingresar ya más directamente el crimen organizado. Ahora, hay además una interrogante que en un país como el Perú hay que hacerse, ¿no es cierto? O sea, tú no tienes un partido y compras, pues, ¿no? O sea, tienes alguien que inscribió un partido, vas, negocias, pones un billete y terminas de candidato, ¿no? No porque... Vientre de alquiler, pues. ¿No? Claro, que son los vientres de alquiler, pero hay junto con eso algo que es muy grave, que es la venta, es un negocio tener un partido inscrito, ¿no es cierto? O manejar un partido inscrito porque vendes la candidatura, claro. 10.000 soles, 50.000, Claro 100.000 sí. soles, o sea, levantas plata solo con tener inscrito el partido, ya te forraste, porque hay un montón de gente ilusa que quiere hacer política, ¿no es cierto? Y que pone su billetito y que ya está, ¿no? Pero ¿cuánta plata puedes levantar? ¿Cuántos candidatos? 10.250 para las elecciones generales. O sea, ¿te imaginas la plata que se puede levantar? ¿No? Y elecciones regionales y municipales, los candidatos pueden llegar a 100.000. Ahora. Eso es. Tengo una pregunta final, Fernando, porque hay toda una duda con respecto a esto tan extraño que está pasando, ¿no? Que el candidato favorito, si hubiera elecciones este domingo, sería Martín Vizcarra, que no puede ser candidato.
O sea, según las encuestas gana y largamente si pudiera ser candidato. Bueno, no va a ser hasta ahora. Y depende de la sentencia por un lado y de la sentencia por caso Moquegua, los casos de Moquegua y de la decisión de la Comisión Interamericana sobre su medida cautelar. Así es. Entonces han puesto al hermano para ir sobre seguro. Mario Vizcarra es el candidato a la presidencia. Pero ¿qué pasa? Y ya el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho los inhabilitados no pueden participar. ¿Cómo se resuelve ese problema? Ponte que a Vizcarra le vaya mal en su juicio y que la Corte y la Comisión Interamericana no le acepte su cautelar. ¿Qué va a pasar cuando él está en la lista? Cuando inscriban la lista lo van a tachar y esa tacha va a proceder. Pero la fórmula no se cae. O sea, la estrategia que parece que está construyendo Martín Vizcarra es la siguiente. No es candidato presidencial, porque si es que efectivamente la Corte no se pronuncia antes de la fecha límite de la inscripción, que es el 23 de diciembre, entonces, digamos, esa lista, fórmula presidencial, sería sometida a tacha y obviamente procedería, pero al someterse y ser tachado el candidato presidencial, se cae toda la fórmula presidencial. No así en el caso de vicepresidente. Entonces, lo que está jugando, obviamente, es sobre asociar cada vez más fuerte, ¿no?, el nombre de su hermano con él, en el escenario en que no y con el discurso ya haber asumido no me de que dejan no tendrá ser candidato, claro, para que se pronuncie. Y el mensaje es no me dejan ser candidato porque les gano. Entonces, sin duda, vota por mi hermano. Sin duda. Está bueno, mira, ahora, hasta consigna le he sacado. No se le va a poder prohibir, no me dejan ser candidato, Fernando. El otro día, conversando con López Chao, le decía que le inventé el himno de López Chao, 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 con esa canción de los partisanos. Yo dije, ahora Vizcarra podría decir no me dejan ser candidato porque les gano, vota por mi hermano. O sea, algo así en la campaña de Vizcarra. Pero así estamos. Ahora, lo que no le van a poder prohibir, ese es el tema. Y por eso creo que hay temor en que quienes están en contra, obviamente, de su candidatura, el hacer campaña. Porque hasta le han prohibido ser miembro del partido. Pero nadie le pueden prohibir hacer campaña al lado del hermano. Y eso se torna ya en una situación que yo creo que mueve un poco el tablero. Ahora, también es cierto, Nicolás, y hay que ser claro, que las encuestas de ahora son todavía tan iniciales, que no permiten proyectar hacia abril. Quien lo haga nos está mintiendo o no es responsable. Porque mira, en realidad quien encabeza la intención de voto aparece López Aliaga con 9%. 9% no es nada. No es nada. Los otros tampoco, por supuesto. 8, 7, 5, 4, 2, un montón de 1%, en fin, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿quiénes aparecen arriba? Aparte de Vizcarra, me refiero. López Aliaga, Keiko Fujimori, aparece Mario Vizcarra. Acuña, Batters, Álvarez. ¿Quiénes son ellos? Son gente conocida. Y obviamente a estas alturas, si yo te doy una lista, te leo una lista, tú vas a decir no, o si es que dices en alguno, son los que conoces. Pero la campaña no ha empezado. Y al contrario, tú sabes que en el Perú en los últimos años, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y entonces, muy por el contrario, a veces eso es un problema porque haces campaña, te haces más conocido, pero también te haces más vulnerable. Una pregunta final, Fernando. En este contexto, ¿tú crees que es posible que de pronto aparezca, sobre todo con la fuerza que tienen hoy las redes sociales, ¿no?, que aparezca un outsider, de repente un candidato que de la nada, ¿no es cierto? O sea, yo sé, por ejemplo, que hay una gran expectativa por esta invitación, que no sé cuál ha sido el criterio, ¿no? La Conferencia Anual de Ejecutivo ha invitado a Keiko, ha invitado a López Aliaga, ha invitado a Álvarez, a Carlos Álvarez,
Ha invitado a Acuña, Mario que, Vizcarra. que si invitó a Acuña ha podido invitar casi a cualquiera porque está abajo, y ha invitado también a Mario Vizcarra y hay uno más, López Chau. Esos son los 6 invitados, ¿no? Sí. Y obviamente eso va a ser una plataforma, ¿no? Pero ¿tú crees que hay una posibilidad, una plataforma de exhibición, digo yo, de que aparezca un outsider, que de repente alguien empiece a crecer así desde las redes sociales, por ejemplo? Mira, a ver, primero ¿qué es un outsider? Alguien que viene de fuera de la política. ¿No es cierto? Esa es la primera condición. Y la segunda es que tiene un crecimiento intempestivo, fuerte al final en el tramo final, ¿no? Y si tú ves la lista de los 39, hay varios que podrían ocupar ese lugar en el sentido de que no vienen de la política. Falta lo segundo, ¿no? El salto. Entonces, sí puede haber, pero lo segundo, no necesariamente puede haber. Perdón, no necesariamente tiene que aparecer con esa calidad, porque va a tener mucho que ver la propia campaña. Hay aspectos de la campaña que no podemos ver desde ahora. ¿Qué está ocurriendo en el país en ese momento? ¿Cómo se cruzan en la campaña? ¿Cómo aparecen? Y no solamente redes sociales, ¿no? En la época cuando Fujimori fue el que gana la elección, no existían redes sociales. No existían. Y había prensa abierta, pero no existían redes sociales. Y hay gente que votó por él sin haberlo visto, sin haberlo escuchado. Porque en ese momento la gente no quería ni a Vargas Llosa ni a Luis Alva Castro, que eran los favoritos. Iban en la búsqueda de alguien. ¿Está en esta situación, estamos en esta misma situación en el Perú? Bueno, la mayoría de peruanos no quieren a los partidos del Congreso, pero al haber 39 partidos, haber una gran confusión, estos partidos son los que reconoce la gente, ¿no? En el sentido de que los ubica. Y esa es una desventaja para los nuevos. Tú has visto, a ver, ¿quiénes son los partidos que han mostrado su plancha con un evento? Los partidos que están en el Congreso, que además tienen recursos públicos. Pero los pequeños, los más chiquitos, los que recién... Entonces, esos, si es que además, si yo soy parte de ese partido, hoy no gasto, gastaré en la campaña, porque los recursos son limitados. Los recursos que tengo los voy a colocar al final, no ahora, ¿no? Entonces, es complejo. Yo creo que, Nicolás, hay que esperar, porque además yo creo que la gente está tomando una buena actitud. Cuando se le critica a la gente diciendo, en el Perú el 50% más no ha decidido por quién votar, ¿por qué tendría que decidir ahora? ¿Por qué el peruano tiene que decidir ahora? Si los que ve ya los conocidos no quiere, pues se puede tomar, digamos, el tiempo que todavía falta como 6 meses. Yo creo que es una actitud contra lo que se dice, quizá un poco más responsable. Fernando, muchas gracias por atendernos, ha sido muy gentil. No, gracias a ti. Hasta Un otro abrazo. momento. Fernando Tuesta Soldevilla ha estado con nosotros.